Se trata del día del juicio final. Al fin el mundo acabará. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo será realmente el apocalipsis? Bien, para algunos es una guerra nuclear. Para otros es una pandemia devastadora. Algunos creen que el calentamiento global al fin nos pasará a factura. O podría ser un asteroide, a ciencia cierta nadie lo sabe. Pero este programa buscará entre teorías científicas, realistas y hasta las descabelladas y todo para responder la pregunta más apremiante de todos los tiempos. ¿Realmente cómo será el apocalipsis? En este episodio, pandemia. Hoy en día pareciese que hemos dominado por completo a las enfermedades, la naturaleza y hasta el clima. Pero en ocasiones nos damos cuenta de que no es así. Ocasiones que nos recuerdan lo frágiles que somos y que nos demuestran que el mundo microscópico de los virus y bacterias es más importante de lo que creemos. En estas últimas décadas hemos visto no una, sino varias posibles pandemias que solo con un gran esfuerzo han sido contenidas. No tenemos que ir más lejos que esta última década para contar 4 epidemias letales. En 2003 el SARS logró infectar a 8.000 personas y matar a 700 personas en solo 2 meses migrando desde China hasta Canadá y Francia. En 2009 una epidemia de la gripe A, H1N1, se cobró 18.000 vidas aunque fue contenida con extremas precauciones. En 2010 un brote de cólera en Haití infectó a 500.000 personas y mató a 8.000. En 2014 vimos una epidemia de ébola que amenazó con extenderse por el mundo, pero fue contenida cobrando solo 5.000 vidas. Finalmente en 2015 un brote de peste negra en Madagascar pone a todos en alerta máxima pues es una enfermedad que se creía extinta. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a estar en este gran riesgo? Bien, comenzaremos estudiando los antecedentes históricos, investigando las armas bacteriológicas y brotes pandémicos en la antigüedad. Solo así podremos ver qué tan cerca de la extinción podría ponernos una de estas pandemias. Pandemias en la historia. Ha habido un número importante de pandemias en la historia humana, todas ellas generalmente zoonosis que han llegado con la domesticación de animales virus tales como la viruela, difteria, gripe y tuberculosis. Ha habido un gran número de epidemias particularmente importantes que merecen una mención por encima de la mera destrucción de una ciudad o un pueblo, llegando a casi acabar con una civilización. La primera de estas pandemias es la plaga de Atenas. Fue una epidemia devastadora que afectó principalmente a la ciudad-estado de Atenas en el año 430 a.C. durante la guerra del Peloponeso. En esta guerra Pericles trató de ganar la guerra contra Esparta usando su poderosa flota y refugiando a todos los atenienses bajo las murallas de la ciudad. Esto, aunque fue una estrategia brillante, no contaba con los hechos que se desarrollaban en Libia y otros países africanos que eran arrasados por una letal peste, y aunque eran tierras lejanas, estas estaban conectadas por el comercio a Grecia. Finalmente la flota griega fue una herramienta letal pues esta transportó el virus a la ciudad, la cual abarrotada de gente se convirtió en un campo perfecto para el virus. La peste fue tan letal que mató a 1/3 de la población de la ciudad y logró que los espartanos huyeran por temor a la peste. Finalmente la peste regresó en otras 2 ocasiones arrasando el mundo griego. Teorías recientes vinculan a esta peste con la fiebre tifoidea. Peste antonina. La peste antonina, 165 al 180 después de Cristo, fue una pandemia de viruela o sarampión que azotó al Imperio Romano. Fue llevada por las tropas que regresaban de las campañas del cercano Oriente. La epidemia pudo haber cobrado la vida del emperador romano Lucio Vero, quien murió en 169 y fue el corregente de Marco Aurelio Antonino. La enfermedad volvió a estallar 9 años más tarde, según el historiador romano Dion Casio, y causó hasta 2.000 muertes por día solo en la ciudad de Roma. El total de muertes se han estimado en 5 o 6 millones de personas. La enfermedad causó la muerte aproximadamente de 1/3 de la población en algunas zonas y diezmó al otrora poderoso ejército romano.
fue uno de los factores que comenzó a debilitar al Imperio Romano y se le puede acreditar el fracaso de la anexión de Germania, región que vería el surgimiento de los caudillos que acabarían con el Imperio Romano. La tercera gran pandemia de la historia fue la plaga de Justiniano. Fue una pandemia que azotó al Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África desde los años 541 al 543. Se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica, y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones actuales o de la época medieval. La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un gran impacto en la historia de Europa. Historiadores modernos le dieron su nombre, en referencia al emperador Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino. Los estudios tradicionales señalan el inicio del contagio, y su penetración en Europa, en el este de África, aunque recientes estudios genéticos señalan que el reservorio originario de la cepa pudo estar en China. La siguiente pandemia puso a todo el viejo mundo de rodillas y se trata de la peste negra. La peste negra, peste bubónica o muerte negra fue la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Europa en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1352, matando un tercio de la población continental. Aunque estimaciones modernas indican que la mortandad superó la mitad, quizás el 60% de los europeos o 50 de 80 millones de pobladores totales. Se estima que la misma fue causa de muerte de aproximadamente 50 a 75 millones de personas entre los primeros casos en Mongolia en 1328, y los últimos en la Rusia europea en 1353. Afectó devastadoramente a Europa, China, India, Medio Oriente y el norte de África. No afectó el África subsahariana ni América. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis, que apareció hacia 1320 en el desierto de Gobi. En 1331-1334 llegó a China, un año después de que grandes inundaciones devastaran extensas regiones del país, después de arrasar en 1330 Birmania, llegando a India en 1342 y algunas regiones de la actual Rusia en 1338 y a Europa en 1346. Según crónicas escritas en 1353, desde 1331 murieron 2/3 de la población china. En efecto, entre esa fecha y 1393 su población cayó de 125 a 90 millones. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia, y no del agente patógeno. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa, a través de las rutas comerciales. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Mesina. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente 1/5 de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. No obstante, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor. Hasta 1918 no se volvió a ver una epidemia de tales proporciones, y esta fue la gripe española. Fue una pandemia de gripe de increíbles proporciones. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables, además de animales, entre ellos perros y gatos. Es considerada la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató a entre 50 y 100 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad.
La enfermedad se observó por primera vez en Fort Riley, el 4 de marzo de 1918. Un investigador asegura que la enfermedad apareció en el condado de Haskell, en abril de 1918. Y, en algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Fue llamada gripe española porque la pandemia recibió una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no se vio involucrada en la guerra y por tanto no censuró la información sobre la enfermedad. Cabe destacar que esos mismos puertos franceses la llevaron de vuelta a Estados Unidos con los soldados que volvían a casa tras terminar la guerra. Además, la gripe no solo afectó a Occidente, pues China registró 30 millones de muertes, perdiendo gran parte de su ejército y de su población. Con el fin de estudiar la gripe española, los científicos han empleado muestras de tejido de víctimas congeladas para reproducir el virus. Dada la extrema virulencia del brote y la posibilidad de escape accidental, o liberación intencionada, de la cuarentena, hay cierta controversia respecto a las bondades de estas investigaciones. Una de las conclusiones de la investigación fue que el virus mata a causa de una tormenta de citocinas, lo que explica su naturaleza extremadamente grave y el perfil poco común de edad de las víctimas. Gripe asiática. La gripe asiática fue una pandemia de gripe causada por el virus de la influenza H2N2 que se inició en Pekín en 1957. De China pasó aproximadamente en el mes de abril de ese año a Hong Kong y Singapur, de donde se difundió a la India y Australia. Durante los meses de mayo y de junio el virus se extendió por todo el Oriente. En julio y agosto, pasó a África y posteriormente a Europa y Estados Unidos entre octubre y noviembre. En menos de 10 meses el virus alcanzó una distribución mundial. La rápida difusión de la pandemia fue debida a dos factores. El incremento de la rapidez de los transportes y vuelos internacionales. Y. La mutación sufrida por el virus. El SARS-CoV, síndrome respiratorio agudo. Es una neumonía atípica que apareció por primera vez en noviembre de 2002 en la provincia de Cantón, en China. Se propagó a las vecinas Hong Kong y Vietnam a finales de febrero de 2003, y luego a otros países a través de viajes por medio aéreo-terrestre de personas infectadas. La enfermedad ha tenido una tasa promedio de mortalidad global cercana a un 13%. La tasa de mortalidad varió en cada país, lo que puede ser parcialmente explicado por las diferencias en los informes. Debe tenerse en cuenta que esta tasa no toma en cuenta las posibles muertes futuras que resulten de la enfermedad o de los casos no reportados de SARS por no mostrar los síntomas conocidos. El 19 de abril de 2003, el investigador de Harvard Henry Nieman actualizó la tasa de mortalidad a un 18,2% para Canadá y Hong Kong. En total en el mundo se dieron 8.045 casos y murieron 765 de ellos. En abril 2004 un pequeño rebrote en la ciudad de Pekín provocó que 500 personas fueran puestas en cuarentena y que todos los laboratorios que investigaban el virus fueran inspeccionados. Las posibilidades de que las personas que padecen el SARS pudiesen mantenerse asintomáticas, lo que significaría que los portadores podrían mezclarse con la población sin recibir tratamiento, son pequeñas, según lo dicho por los funcionarios de la OMS en 2003. Gripe aviar. En 2004 la gripe aviar amenazó con volverse pandemia, con la evolución de la cepa H5N1. En febrero de 2004 se descubrió por primera vez la cepa H5N1 en el continente africano, específicamente en Nigeria. Según el Instituto Nacional de Veterinaria de Nigeria, hasta 40% de los graneros con aves pueden estar infectados. En julio de 2004 se confirmaron nuevas apariciones en las provincias tailandesas de Ayutthaya y Pathum Thani, así como en la ciudad de Hanoi en China. En agosto de 2004 aparecieron casos de la gripe aviaria en Kampung Pasir, Kelantan, Malasia. 2 pollos llevaban el H5N1.
Como consecuencia, Singapur impuso una prohibición a toda importación de pollos y otros productos avícolas. Similarmente, la Unión Europea prohibió los productos avícolas de Malasia. El gobierno de Malasia ordenó la recolección de todas las aves de corral en un radio de 10 kilómetros del punto en el que se detectó el virus para su sacrificio. La medida parece haber sido exitosa. En octubre de 2005 se confirmó el primer caso de H5N1 en la Unión Europea, un loro en cuarentena en Gran Bretaña y pocos días después también en Croacia, en Cisnes. El 6 de octubre de 2005 Colombia anunció la aparición de la cepa de gripe aviar de baja intensidad H9 en 3 granjas de Fresno, departamento del Tolima. Aunque la cepa no es identificada como transmisible a seres humanos, el brote le ha valido a Colombia la imposición de cuarentena comercial por parte de sus vecinos. En febrero de 2006 la gripe aviaria se extendió por Italia, Grecia, Austria, Alemania, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y Francia. En julio de 2006 fue confirmado el primer caso de gripe aviar en España. En enero de 2006 se detectó un brote de la cepa de gripe aviaria H5 en las empobrecidas zonas rurales del estado mexicano de Chiapas. De acuerdo a la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, esta cepa no es transmisible a los humanos y el brote no está relacionado con la crisis en Turquía ocurrida casi simultáneamente. En enero de 2008 la República Dominicana anunció la aparición en Higüey al este de la isla la cepa de gripe aviaria H5N1, de baja patogenicidad. Los casos se descubrieron cuando unos productores avícolas solicitaron permiso oficial para exportar gallos de pelea a Colombia. Pandemia de gripe A, H1N1, de 2009-2010. Fue una pandemia causada por una variante del virus de la influenza A, subtipo H1N1, que surgió en el año 2009. Las denominaciones gripe A y gripe A, H1N1, usadas por numerosos medios de comunicación, pueden dar lugar a confusiones, ya que ha habido otras pandemias de gripe A, H1N1, en épocas pasadas. Por esta razón, este virus fue conocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como virus H1N1, 09 pandémico, haciendo referencia al año de su aparición. Esta es una descripción del virus. La letra A designa la familia de los virus de la gripe humana y de la de algunos animales como cerdos y aves, y las letras H y N, hemaglutiminas y neuraminidases, corresponden a las proteínas de la superficie del virus que lo caracterizan. El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1, con material genético proveniente de una cepa aviaria, 2 cepas porcinas y una humana 8 que sufrió una mutación y dio un salto entre especies, o heterocontagio, de los cerdos a los humanos, para después permitir contagio de persona a persona. El 11 de junio de 2009 la Organización Mundial de la Salud, OMS, la clasificó como de nivel de alerta 6. Es decir, pandemia en curso. Para poder clasificar una enfermedad a dicho nivel, debe verse involucrada la aparición de brotes comunitarios, ocasionados localmente sin la presencia de una persona infectada proveniente de la región del brote inicial. Sin embargo, ese nivel de alerta no define la gravedad de la enfermedad producida por el virus, sino su extensión geográfica. El 10 de agosto de 2010 la OMS anunció el fin de la pandemia, 14 meses después y luego de haberle dado la vuelta al mundo. La pandemia tuvo una mortalidad baja, en contraste con su amplia distribución, dejando tras de sí unas 19.000 víctimas. El ébola. La epidemia de ébola de 2014-2015 es el actual y mayor brote epidémico de la enfermedad por el virus del ébola, originado en diciembre de 2013 en Guinea, y extendido posteriormente a Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal, Estados Unidos, España, Malí y Reino Unido. Hacia el 3 de noviembre de 2014, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se habían registrado 13.633 infecciones y 5.000 muertes en todo el mundo a causa de este brote, la mayoría de los cuales ocurrieron en los países del África Occidental. Hacia el 1 de marzo de 2015, 23.253 personas se habían contagiado por el virus y 9.380 habían muerto en todo el mundo.
El virus del ébola causa en el ser humano la EB, cuya tasa de letalidad puede llegar al 90%. Varias organizaciones, entre ellas los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Comisión Europea y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, han donado fondos para ayudar a contrarrestar la propagación. Este brote es ya el más grave de los registrados tanto en lo que se refiere a enfermos como a fallecidos, con una tasa de mortalidad de cerca del 70%. Según el Comité de Emergencias convocado por la OMS, se han cumplido las condiciones para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional. Adicionalmente se ha producido otro brote en la República Democrática del Congo que procede de una cepa distinta y no guarda relación con los otros países, aunque las autoridades del país lo dan por controlado. El daño que puede causar un virus sin control es potencialmente apocalíptico. Si bien en el mundo actual no se han dado pandemias tan devastadoras como la peste negra, sí estamos en un riesgo cada día mayor. El daño que puede causar un agente patógeno siempre fue bien conocido por generales y dictadores. Eso ha llevado al desarrollo de armas bacteriológicas que, aunque actualmente están prohibidas, durante mucho tiempo fueron objeto de desarrollo e investigación. Armas biológicas. Desde la época de la antigua Grecia se comenzaron a usar armas biológicas y químicas envenenando pozos de agua, infectando los suministros de alimentos e incluso pagaban a hombres enfermos para que infectaran a las tropas enemigas. En los siguientes siglos se usaron agentes tóxicos e incluso humo venenoso a base de plantas específicas y azufre para atacar al enemigo. En la Edad Media se llegaron a usar cuerpos infectados con la peste como proyectiles de catapultas en los sitios a las ciudades. Durante las guerras napoleónicas se llegaron a usar proyectiles rellenos de arsénico en contra del enemigo. Pero no fue hasta principios del siglo XX que se empezaron a usar verdaderas armas bacteriológicas. Durante la Primera Guerra Mundial se usan gases asfixiantes tales como cloro, bromo, perclorometilmercaptano, fosgeno, ésteres cianofórmicos, ciclón, y gases vesicantes tales como fenilcloroarsina, PD, Di2, cloroetil, sulfuro, mostaza, etilbromoarsina, etildicloroarsina, entre otros, y gases lacrimógenos como bromoacetona, cloroacetona, gases invalidantes tales como acroleína, ácido cianhídrico, bromuro de cianógeno, bromoacetato de etilo y muchos otros más. Durante la Segunda Guerra Mundial el ejército imperial japonés y Escuadrón 731, emprendió letales experimentos sobre humanos, empleando armas biológicas contra China. También fueron empleadas armas químicas como el gas vesicante mostaza y los gases invalidantes difenilcloroarsina, CN, y difenilcianoarsina, Clark II. Al terminar la Segunda Guerra Mundial Rusia y Estados Unidos crean un enorme arsenal de armas nucleares y más secretamente de armas bacteriológicas. Las enfermedades consideradas para ser usadas como armas, o conocidas por ser utilizadas como tales, incluyen el carbunco, ébola, virus de Marburgo, cólera, tularemia, brucelosis, fiebre Q, fiebre hemorrágica boliviana, muermo, melioidosis, tifus, citacosis, fiebre amarilla, encefalitis japonesa B, fiebre del Valle del Rift y la viruela. Los organismos que causan estas enfermedades son conocidos como agentes selectos. En Estados Unidos, su posesión, uso y transferencia son regulados por el programa Agente Selecto del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. La existencia de estas armas es condenada internacionalmente debido a su increíble peligrosidad y a las posibles consecuencias de caer en manos terroristas o de algún régimen desesperado. Esto nos lleva a un panorama en el que la naturaleza, la evolución e incluso nosotros mismos nos ponemos en riesgo de una pandemia devastadora que podría diezmar a la humanidad. Basados en todas las evidencias presentadas y en todos los hechos históricos se pueden deducir algunos escenarios de cómo podría ocurrir una pandemia que nos extinga. Teoría del supervirus. Supongamos que en algún lugar del continente africano se crea una nueva cepa del virus del ébola. Una cepa de ébola capaz de transmitirse a través del aire. Al igual que la influenza o la gripe, volviéndose extremadamente contagioso.
Esta cepa tiene un largo tiempo de incubación, lo que permite que su portador la disperse sin presentar síntomas. Imaginemos que la cepa infecta a algún militar o turista que se encuentre en la zona. Esta persona infectada regresa a su patria, teniendo que pasar por algún aeropuerto importante y lugares concurridos. Mediante la tos y estornudos se esparce el virus, contagiando a varias personas más, que a su vez lo llevarán a sus destinos. Imaginemos que deben transcurrir 10 días antes de que el virus muestre sus síntomas, periodo en el que el virus le ha dado la vuelta al mundo y ha infectado al menos 1000 personas que continúan esparciendo el virus por el mundo. Para cuando se dan los primeros casos en las zonas endémicas del virus, o en este hipotético caso en África, ya es demasiado tarde para detenerlo. Como es costumbre, se comienzan a aplicar filtros sanitarios y restricciones. Pero nada de esto sirve, pues con los 10 días de incubación ya se han infectado casi 1 millón de personas. Prontamente se dan casos en todo el mundo. Para ese momento el virus está en todas las naciones del mundo y afecta a cientos de miles de personas, y rápidamente los servicios de salud se ven abrumados. Las grandes economías colapsan y reina la anarquía. Durante el pico de número de casos, la humanidad se pone al borde de la extinción, dejando un gran impacto económico y millones de muertos. Pero probablemente la pandemia no logre acabar con nosotros. Lugares aislados e instalaciones militares, así como submarinos y portaaviones nucleares, podrían mantener a sus ocupantes a salvo el suficiente tiempo para que pase lo peor de la pandemia. En este escenario hipotético no es posible acabar con la humanidad, pero sí es posible reducir su población notoriamente. A pesar de todos estos escenarios de pesadilla, en realidad también son muy improbables, con menos de un 1% de posibilidades de que ocurra este mismo año. Y así acaba este episodio de ¿Realmente cómo será el apocalipsis? Producción original de Canal Conocimiento, en cooperación con SPQR Channel.